Hola jóvenes de séptimo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Vamos a tratar un tema más de los contenidos de séptimo grado. Esta vez, pues, antes de iniciar, quiero sugerirles que vean esta clase, no porque les guste, sino porque les conviene. Vamos a tratar de lograr el siguiente objetivo: identificar situaciones de proporcionalidad directa. Tenemos ahí lección 2, proporcionalidad. Sección 1, proporcionalidad directa. La letra A nos dice, observe la relación de las dos cantidades, en cada una de las siguientes casos. Número 1, la cantidad de agua y la profundidad del agua en el recipiente. Miren que tenemos acá un recipiente. Tenemos un recipiente donde se puede almacenar agua. Ese recipiente puede ser una pila o puede ser un traste. En este caso, pues es un recipiente que tiene una forma cúbica y tenemos ahí una llave. Entonces, en ese recipiente podemos nosotros, si abrimos la llave, almacenar agua. Pues bien, la relación de la cantidad de agua en el recipiente, la relación la vamos a hacer con su profundidad. Es decir, que va a haber una relación de la cantidad de agua con respecto a la profundidad. Observen ustedes que si nosotros le agregamos agua al recipiente, entonces la profundidad va a aumentar. Y si le sacamos agua al recipiente, pues la profundidad va a disminuir. En ese sentido, tenemos la siguiente relación. La cantidad de agua la vamos a dar en decilitros y la profundidad la vamos a dar en centímetros. Pues bien, nos plantea que en ese recipiente, cuando haya una cantidad de agua de un decilitro, entonces la profundidad va a ser de 5 centímetros. Entonces, si la cantidad de agua es de 2 decilitros, la profundidad va a ser de 10 centímetros. Y si la cantidad de agua es de 3 decilitros, entonces la profundidad será de 15 centímetros. Y así sucesivamente, cuando haya 4 decilitros, habrán 20 centímetros de profundidad. Cuando hayan 5 decilitros, habrá 25 centímetros de profundidad. Y cuando hayan 6 decilitros, habrán 30 centímetros de profundidad. Entonces, vean ustedes cómo se da la relación. Vean que si aumenta la cantidad de agua, entonces aumenta la cantidad de profundidad, es decir, aumenta la profundidad. Si aumenta la cantidad de agua, aumenta la profundidad. Ahora bien, veamos otra situación, otra segunda relación. Tenemos aquí el numeral 2, el tiempo y la distancia recorrida por una persona que camina a una velocidad de 80 metros por minuto. Entonces tenemos una persona que su velocidad al caminar es de 80 metros por minuto. Entonces, ¿qué pasa? Ve que si en un momento la persona está parada aquí en el punto cero y comienza a caminar y camina durante un minuto, en ese minuto habrá recorrido 80 metros. Entonces la relación que vamos a hacer aquí es la relación del tiempo con respecto a la distancia recorrida. Entonces hacemos esa relación, tiempo en minutos y la distancia recorrida en metros. Entonces, si la persona camina durante un minuto, entonces habrá recorrido 80 metros. Si camina 2 minutos, habrá recorrido 160 metros. Si camina 3 minutos, habrá recorrido 240 metros. Es decir que por cada minuto recorre 80 metros. Entonces, si aumenta el tiempo,
entonces aumenta la distancia recorrida, es decir, la distancia recorrida sería mayor. Entonces, aumenta el tiempo, aumenta la distancia recorrida. Entonces, se da esa relación. Entonces, ya tenemos dos situaciones donde hemos hecho relación entre dos cantidades. La cantidad en el caso 1, que es la cantidad de agua con respecto a la profundidad, y en el caso 2, que es el tiempo con respecto a la distancia recorrida. Ahora bien, tenemos un tercer caso. Vean ustedes el caso 3, la medida de un lado de un cuadrado y su área. Es decir, tenemos un cuadrado donde su lado mide, en este caso, 1 centímetro. Como es un cuadrado, pues todos sus lados miden igual. Entonces, el área de ese cuadrado, acuérdense ustedes que el área de un cuadrado se multiplica lado por lado. En este caso, entonces, 1 por 1, y 1 por 1 es 1, y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. De manera que esto sería un área, entonces, para este cuadrado, un área de 1 centímetro cuadrado. Pero ¿qué pasa si al cuadrado lo agrandamos? Es decir, le hacemos, en este caso, le aumentamos 1 a su lado. Al lado del cuadrado le aumentamos 1. Es decir, tenemos un cuadrado cuyo lado mide 2 centímetros. Entonces el área va a ser 2 por 2, porque el área de un cuadrado, ya dijimos, es lado por lado. Entonces 2 por 2, que es 4, y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. En otras palabras, este cuadrado cabe 4 veces en este otro cuadrado. Ahora bien, y si tuviéramos un cuadrado donde le aumentamos 1 más, entonces que su lado midiera, en vez de 2, midiera 3, entonces sería 3 por 3, serían 9 centímetros cuadrados. Por lo tanto, podemos llenar la tabla de la relación del lado del cuadrado con respecto al área. Entonces vean ustedes que cuando el lado es de 1 centímetro, el área es de 1 centímetro cuadrado. Cuando el lado es de 2 centímetros, el área es de 4 centímetros cuadrados. Cuando el lado es de 3 centímetros, el área es de 9 centímetros cuadrados. Y así, si el lado fuera de 4 centímetros, entonces el área sería de 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Y si el lado fuera de 5, entonces el área fuera de 25. Entonces, ahora podemos ver acá que se da una relación entonces del lado en centímetros con el área en centímetros cuadrados, es decir, del lado de un cuadrado con su área, es la relación. Pero vean ustedes que en este caso no aumenta así como en los casos 1 y 2. En los casos 1 y 2 vemos que en la cantidad de agua, por ejemplo, del caso 1, en la cantidad de agua en el recipiente o en la pila esa, si aumenta de 1 en 1, entonces la profundidad aumenta de 5 en 5. Y en el caso de la distancia recorrida por la persona que camina 80 metros por minuto, si el tiempo recorrido avanza de 1 en 1, es decir, de 1 minuto pasa a 2, entonces la distancia recorrida aumenta de 80 en 80. ¿ves? Pero en este caso no se da así. Miren que cuando el lado aumenta en 1, resulta que el área no aumentó de 1 en 1 ni de 2 en 2, sino que aumentó 3 en este caso. Pero luego cuando aumenta 1 más, entonces vean que no hay una relación de aumento constante. Bueno, entonces no parece ser que no hay el mismo comportamiento, en este caso 3, el mismo comportamiento que en el caso 1 y 2. Continuamos y veamos otro caso más. Tenemos ahí, por ejemplo, la, la distancia, perdón, la medida de los lados, la medida de los lados de un rectángulo, la medida de los lados de los rectángulos cuya área es de 12 centímetros cuadrados. Es decir, nosotros podemos tener varios rectángulos, como en este caso, miren, tenemos uno que la altura mide 1 centímetro y la base mide 12 centímetros. ¿Ve? Entonces, acuérdense que el área de un rectángulo es base por altura, ¿va? O largo por ancho. Entonces, en este caso, 12 por 1 da 12 y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ve?
cuando tenemos un rectángulo donde la altura mide 2, entonces la base va a cambiar a 6, porque 2 por 6 da 12. Acuérdense que queremos tener un rectángulo que tenga 12 centímetros cuadrados. Ahora bien, si le aumentamos a la altura a 3, entonces la base baja, ¿ves? A 4, porque 4 por 3 es 12. En ese sentido, la relación en la tabla entonces sería el lado vertical, es decir, la altura del rectángulo, con el lado horizontal, que sería la base. Entonces, cuando el lado vertical aumenta 1, vean ustedes que en el caso del lado horizontal baja a 6. Entonces, de 1 pasó a 2 el lado vertical, de 12 pasó a 6, y de 2 pasa a 3, de 6 pasa a 4. Entonces, podemos ver que en este caso, cuando el lado vertical, cuando la altura aumenta, la base disminuye, es decir, baja, disminuye. ¿Ve? Entonces, cuando la base aumenta de 1 a 2, la base baja de 12 a 6. Miren, luego de 2, cuando aumenta 1 a 3, la base baja de 6 a 4. Entonces, noten el comportamiento entonces que el lado vertical va subiendo de 1 en 1 y el lado horizontal va disminuyendo, ¿ves? De 12 a 6 a 4. Entonces va disminuyendo. Ahora veamos un caso más. La edad de una madre y su hijo que tienen la misma fecha de cumpleaños. Es decir, una mamá que el día de su cumpleaños dio a luz a su hijo. Entonces, cuando la mamá tenía 23 años, su hijo tenía 0 años. Pero cuando ya la mamá cumplió 24, entonces 24 años, el hijo cumplió 1 año. Y luego cuando la mamá cumplió 25, el hijo cumplió 2. Entonces vean ustedes que aquí, conforme va avanzando la edad de la mamá, en la misma medida va avanzando la edad del hijo, pero no pasa de ser 1, es decir, que van 1 a 1. Es distinto también el comportamiento, en este caso, la relación, el comportamiento en la relación es distinto al caso 4 y al caso 3, inclusive al caso 1 y 2. Ahora bien, veamos un caso más, el caso 6, el peso de un bloque de azúcar consumido y el peso de lo que sobra. Es decir, imagínense que tenemos aquí una bolsa de azúcar que contiene 400 gramos de azúcar. Entonces, el consumo, si consumimos cero azúcar de esa bolsa, entonces la bolsa estará completa con sus 400 gramos. Pero si consumimos 10 gramos, entonces a la bolsa le van a hacer falta esos 10 gramos. Tendrá en vez de 400, 390. Y si consumimos 20 gramos, entonces a la bolsa le van a hacer falta esos 20 gramos y en vez de 400 va a tener 380. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Ves? Que si aumenta la cantidad de consumo, entonces disminuye el sobrante en la bolsa, ¿va? Lo que sobra en la bolsa. Entonces, veamos entonces que solo en el caso 1, en el caso 1 y 2, cuando aumentaba la cantidad en uno, aumentaba la cantidad en el otro. Solo en el caso 1 y 2, mientras que en el caso 3, 4, 5 y 6, si aumentaba la cantidad en uno, disminuía la cantidad en el otro. Bueno, hemos visto entonces 6 casos donde hacemos relación de cantidades. Ahora bien, nos dice acá, investigue más detalladamente la relación de las dos cantidades en el caso 1, de A. Entonces, la cantidad de agua en decilitros y la profundidad. Vean ustedes que ya dijimos que si aumentaba la cantidad de agua, pues aumentaba la profundidad. Y cuando la cantidad de agua aumenta 2 veces o 3 veces o 4 veces, entonces la profundidad
también va a aumentar 2 veces, 3 veces o 4 veces o más veces. Si la cantidad de agua entonces se multiplica, pueden ver ustedes que si la cantidad de agua se multiplica por 2, por ejemplo, 1 por 2, caemos a 2. Y entonces la profundidad también se va a multiplicar por 2. Miren, 5 por 2, 10. Si la cantidad de agua se multiplica por 3, 1 por 3, 3, entonces la cantidad, la profundidad también se va a multiplicar por 3, 5 por 3, 15. Si la cantidad de agua se multiplica por 4, 1 por 4, 4, entonces la profundidad también se va a multiplicar por 4, 5 por 4, 20. Y así sucesivamente. O si lo hiciéramos al contrario también, si la cantidad disminuye, entonces disminuye por 2, entonces la profundidad también va a disminuir por 2. De manera que cuando la cantidad de agua aumenta 2 veces, 3 veces o 4 veces, la profundidad también va a aumentar 2 veces, 3 veces o 4 veces. Ahora bien, cuando tengamos una relación como esa, nos dice acá el apunte en el libro, si dos cantidades X y Y se relacionan de tal forma que si la cantidad Y aumenta 2 veces, 3 veces, a medida que la cantidad X aumenta 2 veces, 3 veces, entonces se dice que X y Y son directamente proporcionales, es decir, son cantidades directamente proporcionales. Entonces, asumiendo, por ejemplo, que decimos que la cantidad de agua es una cantidad X y la profundidad es una cantidad Y. Entonces, tendríamos ahí que, por ejemplo, digamos que esto sería X, X, y esto sería Y. Entonces, si X aumenta de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, entonces la profundidad también va a aumentar, no de 1 en 1, sino que se va a multiplicar por 1, por 2, por 3. Eso es lo que nos hace esa relación ahí, ¿va? Entonces, que si las cantidades X y Y se relacionan de tal forma que si la cantidad Y, miren, aumenta 2, 3, 4, 5 o más veces, miren, de 5 pasó a 10, aumentó en 2 veces. De 10 pasó a 15, desde aquí entonces aumentó en 3 veces, miren. Y entonces vamos a decir que esas dos cantidades X y Y son directamente proporcionales. Ejemplo, dice en A1 la cantidad de agua y la profundidad son directamente proporcionales. Y la relación es simple, que si aumenta la cantidad de agua, también aumenta la profundidad en la misma proporción. Si aumenta de 2 en 2, entonces la profundidad también va a aumentar de 2 en 2. Continuamos. Ahora dice, en A dice, encuentre los casos donde las cantidades son directamente proporcionales. Bueno, esto va a ser la tarea de este vídeo y ustedes van a resolverla ahí en sus cuadernos. ¿Qué dice la tarea? Que en A, es decir, en el caso A, donde se presentaron los 6 casos, el caso de la cantidad de agua y la profundidad, el caso de la persona que camina a una velocidad de 80 metros por minuto, el caso de los rectángulos, el caso de los cuadrados y esos 6 casos que vimos ahí, que ahí los tienen en el video. Entonces de eso ustedes van a encontrar los 2 casos donde las cantidades se relacionan directamente, es decir, que su relación es directamente proporcional. Bueno, lo dejamos ahí y continuamos con más en una próxima grabación.